Cordial saludo, mi nombre es Francisco Campuzano. En esta ocasión les estaré presentando la ponencia titulada La tecnología en la educación como alternativa a la externalización de la memoria. Esto está en el marco de la especialización en educación superior y transformación digital. La presentación estará organizada de la siguiente manera. Tendremos inicialmente una introducción y un planteamiento del problema, lo cual nos llevará a plantear una pregunta de investigación y seguidamente unos objetivos y una metodología para dar respuesta a esta pregunta. Seguidamente encontraremos o presentaremos los hallazgos, las principales conclusiones y la bibliografía utilizada en esta ponencia. Bueno, a manera de introducción y como planteamiento del problema, tenemos que en la actual sociedad del conocimiento se está haciendo uso intensivo de la tecnología. Y esto resulta en ciertas transformaciones de la forma como el ser humano se relaciona con el conocimiento. Y esto, digamos que termina también en ciertos fenómenos de dependencia tecnológica que tienen implicaciones bastante graves en las capacidades cognitivas. Entonces, el uso de tecnología, como por ejemplo motores de búsqueda o las IAs generativas, terminan en ciertos fenómenos conocidos como la delegación cognitiva, donde lo que ocurre es que se hace uso de herramientas externas para realizar actividades que normalmente haría uno de manera propia. Una de las formas de delegación cognitiva más frecuentes es la externalización de la memoria. Entonces acá lo que ocurre es que uno olvida lo que sabe que va a encontrar en otro lugar. Ahora bien, a manera de panorama, pues tenemos que las tecnologías emergentes como la IA llegaron para quedarse, estas no van a dejar de existir. Entonces la solución no está en prohibir o en dejar de utilizar la tecnología, sino más bien en hacer un uso adecuado. Entonces ese uso de la tecnología siempre tiene que ser basado en contexto y en evidencia, buscando de esta manera evitar que esas estrategias que se utilicen sean desarticuladas y siempre buscando que sea una mediación pedagógica más allá de hacer un uso meramente instrumental. De esta manera, entonces, llegamos a la pregunta de investigación, ¿cómo se puede hacer mediación pedagógica en y con tecnología buscando mitigar los efectos asociados al uso de esta, como lo es la delegación cognitiva, especialmente la externalización de la memoria? Para responder a esta pregunta de investigación, se plantea el siguiente objetivo en esta ponencia y es revisar algunas estrategias a través de las que, según la evidencia, se puede hacer uso de la tecnología como mediación pedagógica para mitigar los efectos de la delegación cognitiva y especialmente pues la externalización de la memoria. Para dar respuesta a esta pregunta y cumplir con este objetivo, entonces se plantea una investigación que tiene un enfoque cualitativo retrospectivo y está basado en una revisión narrativa limitada de la literatura. Para eso entonces como primer paso se hace una selección conveniente de estudios, seguido de una identificación de esas evidencias para luego pasar a un paso 3 donde se revisan los hallazgos y estrategias principales. A manera entonces de resultados tenemos como primer hallazgo que la delegación cognitiva depende del uso que hagamos de la tecnología, de si este uso es crítico o es acrítico. Entonces, resulta que no toda la delegación cognitiva es mala y como hallazgo también tenemos que el problema aparece principalmente cuando el estudiante no tiene intenciones de aprender. De esta manera entonces aparece una balanza entre ese uso crítico o acrítico que se hace de la tecnología y tendríamos entonces que esa balanza debería inclinarse hacia un uso crítico. Ahora, como estrategia tenemos entonces que se tiene evidencia de que la instrucción explícita a los estudiantes de memorizar algo ayuda a que estos realmente no hagan externalización de la memoria. Entonces esto realmente repercute, termina siendo relacionado con la gestión de la motivación. Y entonces resulta que hay que asegurar que los estudiantes elijan voluntariamente y de manera explícita memorizar conceptos básicos y fundamentales, lo que está directamente relacionado con la motivación, que puede ser bien sea extrínseca o intrínseca, pero entonces esta extrínseca está asociada a retención de conocimientos que caen más rápidamente, mientras que la intrínseca está relacionada con retención digamos, de conocimientos que decaen más lentamente. De este modo entonces hay que buscar que sean los estudiantes de manera digamos, libre, que elijan aprender y que quieran hacerlo. Por eso entonces se necesita, digamos, gestionar esa motivación intrínseca. Como segundo hallazgo tenemos entonces que hay ciertas estrategias que en la literatura tienen evidencia de que funcionan para evitar o mitigar la delegación cognitiva. La primera de estas es hacer uso de la tecnología para que este uso sea metacognitivo. Entonces resulta que si uno promueve la metacognición en los estudiantes a la hora de hacer uso de estas tecnologías, entonces se logra evitar o hacer un uso más adecuado de la delegación cognitiva. Para esto entonces lo primero es que se tiene que promover la autorregulación
De modo que si se entrenan los estudiantes en que monitoreen su propio conocimiento, esto pues los ayuda en ese proceso de delegación. Y adicionalmente se debe promover el autorreconocimiento, que ellos sean capaces de reconocer que realmente hagan uso de la delegación cognitiva cuando sea estrictamente necesario, cuando de verdad la memoria sea insuficiente para la tarea que se solicita. Por otra parte, las estrategias de vocación activa, se tiene que, si a los estudiantes se les entrena en las herramientas adecuadas, entonces se puede lograr, digamos, una externalización, una descarga que sea más adecuada. En ese orden de ideas siempre se debe buscar entonces que las formas digamos, de descarga estén asociadas a una vocación activa. Entonces, por ejemplo, se puede hacer uso de flashcards o apareamientos. En general, pues actividades o formas de tomar notas que permitan elevar la motivación y que generen asociaciones para que la retención de esos conocimientos pues decaigan más lentamente en el tiempo. Por otra parte, se puede hacer uso, por ejemplo, de la IA como digamos, para promover el pensamiento crítico. Y resulta que esta herramienta puede ser utilizada como una herramienta cognitiva. Y es que si se usa adecuadamente, se puede promover el aprendizaje autorregulado, las habilidades complejas, el pensamiento crítico y en general, digamos, habilidades de orden superior. Entonces, para esto lo que se puede hacer es hacer uso de la IA generativa para que genere contenido, contenido al cual se somete a juicios de su contenido. Entonces, para eso se pregunta uno por la evidencia, los sesgos, la velocidad de la información. Pero esto implica entonces una consideración en el diseño. Las actividades se tienen que diseñar de forma tal de que, por ejemplo, se comparen productos de IA con fuentes verificables y revisando en realidad pues que estos contenidos realmente sean ciertos, verídicos, y de esta manera entonces estaría promoviendo el pensamiento, la discusión y la metacognición. Finalmente tenemos como estrategia el aprendizaje basado en problemas, y es que cuando se hacen diseños con alta demanda cognitiva, pues entonces, pues, y sobre todo buscando que las inteligencias artificiales o las tecnologías no puedan resolverlas por sí solas, se promueve de alguna manera que el estudiante tenga un aprendizaje más profundo. Entonces, en ese orden de ideas, el uso de metodologías activas, pues son, digamos, las representativas en este aspecto, y especialmente, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas o proyectos. Acá se estaría, digamos, de alguna manera exigiendo que se haga un análisis más profundo, que se tomen decisiones razonadas y además que, por ejemplo, también se hagan, digamos, aprendizajes más significativos. Para esto entonces se tienen que, digamos, esto promueve de alguna manera el desarrollo de habilidades cognitivas, como por ejemplo las del pensamiento crítico, la capacidad de análisis y de síntesis, y en general pues logran aprendizajes más significativos y auténticos con estas metodologías. Ahora, cuando adicionalmente se hace uso de la tecnología o mediación de tecnología en este tipo de metodologías, se logran además que la capacidad de análisis profundo sea mayor, que tengan mayor destreza para evaluar información de manera crítica a estos estudiantes y que tengan una habilidad para tomar decisiones bien fundamentadas. En ese mismo orden de ideas también aparece una situación, es que las evaluaciones se sugiere que se hagan de manera que se hagan análisis de gráficos, de imágenes, videos o razonamientos lógicos más complejos, de modo que las inteligencias artificiales o las tecnologías no puedan resolverlo por sí mismas cuando se trata, por ejemplo, de simple recuperación de datos. Entonces esto motiva de alguna manera unos pensamientos más profundos y habilidades cognitivas más superiores. Finalmente, como tercer hallazgo, tenemos entonces que se debe fortalecer, se evidencia en la literatura que se debe hacer un fortalecimiento de la sinergia que ocurre entre la neuroeducación y las metodologías activas. La mediación, digamos, tecnológica va más allá, y que sea más allá de de una instrumentación simplemente, se debe alinear con el funcionamiento del cerebro para poder identificar de una manera apropiada cómo hacer uso de estas tecnologías. Por ejemplo, se deben utilizar, por ejemplo, herramientas que generen pistas para la rememoración, por ejemplo, el uso de fotos o notas que sirvan para, digamos, como pistas para que el estudiante genere recuerdos o haga rememoración a largo plazo, más allá de que de tener, digamos, depósitos de información que simplemente van quedando en el olvido. Otra estrategia es, por ejemplo, promover el uso efectivo de la tecnología a través de, por ejemplo, que el estudiante haga uso de esta tecnología, de las tecnologías para planificar, supervisar y evaluar sus propios procesos de aprendizaje. De este modo se promueve entonces la autorregulación del aprendizaje y también pues como esa autodeterminación por aprender. Para terminar entonces algunas ideas finales, discutamos acerca de qué implican los hallazgos. La solución entonces definitivamente a los procesos de delegación cognitiva no están en prohibir la tecnología, sino en que se debe enseñar a usarla, se debe diseñar actividades que exijan de alguna manera pensar y hacer uso de las habilidades cognitivas propias del ser humano.
fortalecer la memoria mediante la evocación activa y promover la autorregulación. Entonces, aparecen dos preguntas y es, ¿la IA y la tecnología deben ser los sustitutos, digamos, de estos procesos cognitivos? Pues no, esa no es la respuesta, ¿cierto? Ahora, ¿la IA y la tecnología deben ser herramientas cognitivas? Sí, esto es realmente, digamos, a lo que llegamos. Estas herramientas deben ser mm, utilizadas como herramientas cognitivas. De esta manera, entonces, llegamos a ciertas conclusiones y es que la delegación cognitiva es un reto real al que se le debe prestar atención en la actualidad y afortunadamente existe evidencia de que hay ciertas estrategias mediadas por tecnología que pueden reducir sus efectos y que podemos hacer uso de ellas. Además, por otra parte, vemos que la mediación pedagógica definitivamente es más importante que el uso instrumental de la tecnología. Y adicionalmente vemos que la IA puede fortalecer el aprendizaje cuando se hace uso de ella apropiadamente y puede promover incluso el pensamiento crítico. Dejo acá adicionalmente la bibliografía utilizada en esta revisión. Y por último, entonces dejo esta frase, y es que el objetivo no es aprender menos porque exista la IA, sino que el objetivo es aprender mejor gracias a ella. Agradezco su atención.